Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a las personas que van ingresando a nuestra sala y vamos a dar una espera, unos minutos de espera para que se terminen de conectar el resto de las personas. En un futuro, donde nuestros ríos ya no fluyen con aguas cristalinas y los páramos no producen agua fresca y pura, donde los bosques de la Amazonía silencian su bullicio, donde los cielos andinos pierden su azul profundo y nuestras cordilleras pierden el verde de su vegetación. Un futuro en el que la diversidad de la vida es solo un eco del pasado. Nuestra misión: evitar que eso pase. Bienvenidos al mundo de Ática. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente y la innovación constante para el aprovechamiento, tratamiento y disposición integral de residuos. Llevamos más de 30 años ayudando a compañías a disminuir y compensar sus impactos ambientales a través de la correcta gestión de aguas y residuos que generan en sus actividades. Nuestro portafolio lo componen soluciones de alta eficiencia ambiental que buscan cero disposición de residuos como gestión de residuos aprovechables. Captamos materiales aprovechables como plástico, cartón, chatarra y papel que acopiamos y reincorporamos a procesos de economía circular. Ya son más de 120 operaciones donde brindamos servicios de administración in-house, suministrando maquinaria y equipo humano para la gestión correcta al interior de las operaciones de nuestros clientes. Gestión de residuos peligrosos. Actualmente contamos con más de 9 hornos de incineración, de los cuales 3 cuentan con tecnologías CDR. Con esta tecnología, ahora sus residuos se convierten en energía y no en pasivos ambientales, disminuyendo la huella de carbono, y con la certificación de aprovechamiento energético, su empresa o su marca podrán ser reconocidas como líderes de la economía circular y certificarse en sistemas de gestión de basura cero. Asimismo, ofrecemos otras opciones de tratamiento y disposición de residuos como lo son la celda de seguridad, la bioremediación, el compostaje, planes post-consumo, entre otros. Residuos hospitalarios. Nos hacemos cargo de la recolección, transporte, tratamiento, disposición final y certificación de residuos hospitalarios, residuos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos, cadáveres y riesgo químico, recuperación de envases y empaques. A través de nuestro innovador plan colectivo Empática, cumplimos con los estándares de la resolución 1407 al recuperar envases y empaques, ayudando a que las empresas superen la meta anual establecida, con distintas estrategias de captación masiva en comercios aliados y en cerca de 7.000 unidades habitacionales. Protección de marca. Destruimos mercancías, materias primas y productos no conformes de manera segura, eficiente y confiable, con registros de trazabilidad durante todo el proceso que se soporta en nuestra plataforma tecnológica. Innovación en valorización de residuos de aceite usado. Contamos con la única refinería de aceite usado en Colombia, lo que nos ha permitido recolectar más de 6 millones de galones de aceite usado al año en todo el país. Economía circular. En sintonía con la visión de la nueva era de la economía circular, nos destacamos como transformadores al procesar plásticos y convertirlos en materias primas, cerrando así el ciclo de vida de los materiales. Igualmente,
A partir de la destrucción de productos alimenticios, generamos balanceados de alto contenido nutricional animal. Del mismo modo, con el aceite usado, generamos subproductos que posteriormente convertimos en valvulinas y comparativos. Ática o a más de 470 plantas de tratamiento de agua fabricadas, ofrecemos una amplia gama de servicios que abarcan desde la financiación hasta la operación y el mantenimiento activo relacionados con el agua. Nuestro enfoque integral se traduce en la gestión completos, que incluye tanto la construcción civil como la instalación electromecánica, destacándonos por reciclar subproductos de nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales y aplicarlos en procesos productivos los más sostenibles y eficientes. En Ática enorgullece contar con un equipo humano con los más altos estándares de calidad y desarrollo. Estamos logrando reemplazar las energías como el ACPM y el gas a través de tecnologías alternativas como el aprovechamiento energético de residuos, la instalación de paneles. Nuestra flota vehicular, eléctrica y ecoamigable nos permite reducir significativamente las emisiones de CO2. Asimismo, hemos logrado la siembra de más de 2.700 árboles, los cuales ayudan a la recuperación en cuencas de ríos. Bienvenido a Ática, la nueva era de la gestión de residuos. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio de webinar organizado por Ática. El día de hoy abordaremos el tema de la resolución 839 del 2023, todo lo referente al RUA. Lo abordaremos de manera concreta, teniendo en cuenta que pues este tema es supremamente extenso, pero la idea es poder resolver algunas inquietudes que se han tenido frente a esta nueva plataforma. Eh, el webinar estará a cargo de la ingeniera Valentina Valencia Satizabal, ella es ingeniera de la Universidad Nacional y estará a cargo de todo el tema. Al finalizar se dejará un espacio para las preguntas. Los invitamos a que si tienen dudas o inquietudes las escriban en el chat y que por favor diligencien el formulario de asistencia para poderlos participar en próximos webinars. Muchas gracias. Le doy el espacio a Valentina. Hola, buenas tardes para todos. Voy a iniciar a proyectar. Por favor, me confirman si se mira la pantalla. Segundo. Un segundito. Ahí ya vemos tu pantalla, Valen. Ok. Listo. Creo que ya se mira, ¿verdad? ¿El audio también se escucha bien? Perfecto. Listo. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Como ya indicaste, entonces vamos a dar inicio a lo que viene siendo el registro único ambiental. En este caso vamos a ver lo que es la etapa de diligenciamiento, pues de cada uno de los capítulos que componen pues esta herramienta de captura de información. Iniciamos pues hablando un poquito pues del contexto nacional. Claramente pues hay una normativa, una normativa internacional con base a las cuales aquí en nuestro país, en Colombia, pues se realizan diferentes resoluciones, decretos con el fin de acogerse a lo que dicen estos convenios internacionales. Y pues tenemos aquí, por ejemplo, el convenio de Montreal, que este es un convenio que toca mucho aquí en lo que es el registro único ambiental, pues por las sustancias agotadoras en la capa de ozono, el convenio de Basilea, el convenio de Estocolmo, y pues en cuanto a normativa nacional, pues tenemos el decreto 1076 de 2015, pues que es este decreto compilatorio del sector ambiente, donde pues tenemos casi toda la normativa referente pues al ámbito ambiental. La resolución 1362 del 2007, requisitos y procedimientos para el registro generado de RESPEL, la resolución 0941 de 2009, que estas han sido, digamos, de cierta forma sustituidas por la resolución 0839 del 2023. Deme un segundo que no quiere cambiar. Listo.
0839 del 2023. Como les mencionaba, pues esta es la resolución base con la cual se pues hace todo este tema de unificar lo que antes era conocido como Registro Único Ambiental Manufacturero y el registro de generadores RESPEL. De cierta forma ya ahora solo tenemos un RUA. Da una disposición fines finales, unos tiempos de aplicación, periodos de vigencia y pues demás que ya vimos en unas capacitaciones anteriores en los espacios de webinar. Por eso es importante que no se pierdan pues estas capacitaciones que hacemos desde el Grupo Ática. Y ya como tal lo que vamos a ver ahorita es lo que es el Registro Único Ambiental, que ya mencionamos. Esta es una herramienta que tiene el Ministerio de Ambiente, el CIAG, el SINAD, con el fin de capturar información de todos los sectores productivos, información obviamente desde el ámbito ambiental. Entonces, esto se va a registrar información, se va a actualizar año a año, pues para de cierta forma conocer el contexto ambiental en el que se encuentra el país y cómo estamos interviniendo las empresas con los diferentes impactos que podemos estar teniendo en el ambiente, ¿no es cierto? ¿Quién debe realizar este registro? Pues de acuerdo a la normativa, todos los establecimientos que tengan ya sea una licencia, un plan de manejo, un permiso, una concesión, una autorización ambiental y también aquellos generadores que estábamos obligados a reportar en el registro de generadores RESPE. Entonces, este gran grupo pues tuvo que migrar a lo que es este nuevo RUA, que básicamente se compone de 13 capítulos. ¿Cuáles son esos capítulos? Persona natural o jurídica, o el establecimiento, trámites ambientales, hay un capítulo para lo que es energía, agua, aire, biótico, suelo, materias primas, productos y servicios, residuos, contingencias, acciones de gestión ambiental eh, y las importaciones de las sustancias controladas del protocolo de Montreal. Entonces, pues vamos a dar inicio a lo que viene siendo la etapa de diligenciamiento. Cabe resaltar pues que este diligenciamiento es muy general, pues porque hay muchas especificaciones. ¿A qué hago referencia? El diligenciamiento de los capítulos o secciones, como indica aquí una de estos puntos a tener en cuenta, depende mucho del proceso productivo y de las exigencias en materia ambiental para cada establecimiento en específico. Es decir, cada establecimiento, cada empresa no va a diligenciar los mismos capítulos que vimos anteriormente. Cada uno va a tener sus propias preguntas, bueno, unas preguntas ya digamos que están en la base de datos, pero que van a depender del sector productivo al que yo pertenezca o de mi proceso, todo va a ser muy independiente. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Si la persona natural o jurídica tiene 2 o más establecimientos que estén obligados a diligenciar el registro único ambiental, debe diligenciar de manera independiente para cada uno de ellos este registro. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una empresa que tiene varias sedes, entonces cada sede de manera independiente debe realizar su registro. No puede ser un registro para todas, sino que es independiente. ¿Y qué más podemos tener en cuenta? Que este diligenciamiento del registro único ambiental se puede realizar de manera parcial, por lo que no es necesario que se realice el registro de la información en una sola sesión. Pues es bien sabido que es bastante información la que pueden estar solicitando y pues de corrido puede que sea muy difícil diligenciarla. Entonces la plataforma tiene esa opción de yo ir diligenciando mi información, guardarla y luego en otro momento retomarla. Claramente, pues que no se vayan a pasar los periodos de cierre, pues, porque si se cierran, ya presentamos como unos inconvenientes. ¿Cuál es la recomendación? Explorar la plataforma. Ya, ¿qué debemos hacer? Navegar, reconocer la herramienta, verificar qué información me van a solicitar a mí específicamente, ir consolidando esa información que sé que en algún momento me van a pedir en alguno de los capítulos y es muy probable que ya durante el diligenciamiento surjan las preguntas, porque a priori pues puede que no tengamos todavía como algún tipo de pregunta en específico y demás, entonces sí es importante pues realizar este diligenciamiento con tiempo, pues para evitar que se cierre la plataforma y tener pues el tiempo para poder consultarlo ya sea a la autoridad ambiental, que es nuestro principal
ente encargado o con la idea si se debe escalar el caso. Entonces ya como tal, generalidades de la plataforma. Por aquí tenemos la dirección web por donde podemos ingresar a hacer nuestro registro. Nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre de usuario y contraseña ya deben haber sido enviados a cada uno de los correos electrónicos de los que realizaron el prediligenciamiento. Cuando nos registramos en el RUA, dejamos unos números de contacto, un correo de contacto. A ese correo de contacto llegó un número de identificación en el sistema, un número de usuario y una contraseña. Y esos son los que vamos a utilizar para ingresar al sistema. Es muy importante que estos correos nosotros los tengamos a la mano, siempre sepamos quién va a ser la persona que va a recibir esas comunicaciones, porque en caso tal de que yo deba cambiar mi contraseña, eh, algún cambio de usuario o demás, olvide el usuario, pues a estos correos es donde se va a generalmente remitir esa información. Entonces es importante no perderlos. Ya una vez cuando ingresamos a la plataforma, ya seleccionamos el periodo de balance, en este caso el periodo de balance vamos a diligenciar lo que es 2025, que es el año inmediatamente anterior. Esta es la visual que vamos a tener. ¿Cómo se compone? Aquí a mano derecha vamos a tener lo que es el usuario, que ya lo entregaron previamente, la autoridad ambiental que nos realizó el registro, en este caso pues el registro lo hizo la CBC, el perfil, en este caso encargado del establecimiento, recordar que hay un perfil para la autoridad ambiental, un perfil de la IDEAM, hay perfiles de prueba, entonces este es el perfil de, digamos, quien está realizando el registro en este momento para este establecimiento, el numerito que está ahí, y es la fecha del último ingreso, de la fecha y hora de la última vez que se ingresó. ¿Qué vamos a tener aquí en esta visual? Unas opciones de usuario, donde nos van a llevar notificaciones, podemos consultar de otros periodos de balance, podemos ir al del 2024, 2023, así, si ya están creados obviamente en plataforma, ¿no? Hay una matriz de capítulos, esa matriz de capítulos esta es una opción bastante importante y por favor tenerla en cuenta, porque por medio de esta matriz nosotros podemos habilitar o deshabilitar capítulos. Por ejemplo, yo respondí mi encuesta, digamos, la información que me solicita el RUA y por alguna razón a mí no me tienen que preguntar sobre algo de agua, pero cuando estoy diligenciando me obligan a responderlo. Entonces puede que se haya una falla de la plataforma o algún error momentáneo. Entonces es necesario, pues, aquí en la matriz de capítulos, habilitar o deshabilitar ese capítulo. Aquí a mano izquierda tenemos el menú principal, que básicamente son todos los capítulos. Y aquí tenemos nuevamente el menú que podemos evidenciar, digamos que tenemos estas dos visuales para ubicarnos cómo se fragmenta o cómo se estructura la plataforma. Aquí tenemos lo que vienen siendo las sección, y cada sección va a tener una subsección. Bueno, puede que tenga subsecciones, puede que no tenga, pero entonces, aquí, ¿cómo estaríamos ubicados? Estamos en el capítulo 1, porque aquí podemos ver que estamos en el capítulo 1, persona natural o jurídica, aquí mismo lo dice, capítulo 1, en la sección establecimiento, en la subsección información general. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros nos vamos a ir ubicando y pues ahí mismo vamos viendo qué se va habilitando y qué no se va habilitando en el transcurso del diligenciamiento. Entonces, iniciemos con eh, el capítulo de persona natural y el establecimiento. Este capítulo se divide en dos secciones, persona natural y establecimiento. Esta información que va a aparecer aquí es información que ya está prediligenciada, no se puede actualizar, no se puede modificar. ¿Quién la diligenció o quién la prediligenció? Mi autoridad, con la información que yo le proporcioné cuando hice el registro. Cuando hice el registro, a mí me solicitaron esta misma información y esa información es la que va a quedar aquí. Entonces, ¿qué información va a estar? La información general como nombre, razón social, el nombre comercial, cámara de comercio, el departamento, municipio y contacto y la información de mi representante legal. Esa información ya está prediligenciada, entonces no podemos hacer ningún tipo de modificación
Ahí lo que se puede hacer es como validar que la información sea la correcta. Luego en la sección 2, que es la establecimiento, tiene 5 subsecciones. Aquí ya puedo empezar a diligenciar algún tipo de información. Dentro de información general, nuevamente está la autoridad ambiental competente, el nombre del establecimiento, el contacto. Aquí ya me van a solicitar cuál es la clasificación del suelo según esta normativa. Entonces yo valido en mi concepto de uso de suelo. Me van a solicitar cuál es el área total, promedio de empleados, la fecha de iniciación de la actividad y la actividad económica. Y luego me van a solicitar una información complementaria donde yo debo responder sí o no. Es un botoncito donde yo digo sí, no, sí, no. ¿Qué me van a preguntar, por ejemplo? ¿Tiene licencia ambiental? Entonces yo voy a poner sí. Si yo respondo afirmativamente, me van a preguntar más datos, me van a solicitar más datos. Me van a solicitar el tipo de obra, en qué fase me encuentro. En el caso de infraestructura, yo voy a poner sí o no. En el caso de infraestructura, preguntan si yo realicé infraestructura en el periodo de balance que estoy diligenciando, si hago parte de un parque industrial o una zona franca, si presento informes de cumplimiento ambiental. En la parte de agua, si ocupo algún cauce, embalse, estoy trasvasando agua, si genero algún tipo de emisión, si realizo monitores de calidad del aire, del ruido, componente biótico, suelo, RESPEL, contingencias. Dependiendo si yo marco aquí en esta información, en este apartado, sí o no, asimismo se me van a ir habilitando los capítulos que ya vimos al inicio. Si yo marco, por ejemplo, en la parte biótica que no tengo ningún tipo de aprovechamiento biótico y demás, pues simplemente cuando yo llegue al capítulo biótico no me va a solicitar ninguna información, pues porque yo lo deshabilité respondiendo estas preguntas. Entonces, esa información complementaria tenemos que responderla pues de manera correcta. Luego tenemos datos de ubicación. Los datos de ubicación, básicamente aquí nos va a aparecer la autoridad ambiental con jurisdicción y la ubicación más representativa. Tenemos opciones de hacer de seleccionar nuestra ubicación mediante un mapa. Y aquí tenemos la opción nuevo. Ahorita más adelante les muestro bien cómo es digamos que esa es así es como aparece cada uno de la visual. Más adelante vamos a ir viendo cada una. Lo que pasa es que, como les mencionaba, es mucha información y la idea es como tratar aquí de mostrarles qué es lo que nos van a ir solicitando. Volviendo al tema del nuevo, sucede que yo puedo estar ubicada en Cali y en Cali la autoridad ambiental es el DACMA. Entonces aquí me va a aparecer el DACMA. Pero puede que yo tenga un permiso por fuera de Cali y ese permiso me lo otorgó la TBC. Entonces, aquí en datos de ubicación, yo debo tener también esa autoridad ambiental que me dio ese otro permiso y que yo estoy utilizando en ese periodo de balance. ¿Listo? Luego tenemos datos de funcionamiento pues, del establecimiento, información del promedio de horas al día, días a la semana, turnos, número de semanas que estuvo el establecimiento funcionando. Aquí una sección de quién es el responsable de diligenciar esta información. Un apartado que es el de infraestructura. Si yo construí infraestructura, pues voy aquí a agregar esa infraestructura que construí. Me va a preguntar en qué etapa del proyecto la construí, qué tipo de infraestructura es. Mucha de esta información ya viene precargada, es decir, son listas desplegables. Entonces yo lo que debo hacer es elegir de esa lista desplegable, por ejemplo, el tipo de infraestructura que yo estuve gestionando en ese periodo de balance. Aquí, por ejemplo, tenemos un mensaje de advertencia. Dice, para diligenciar la ascensión de infraestructura es necesario que respondas las preguntas de información complementaria. Yo, acá en esta sección, en este caso, para el ejemplo, yo no las había respondido, simplemente estaba navegando la plataforma. Entonces, a mí no se me habilitó esta opción porque yo acá no había puesto que me aplicaba aquí en infraestructura. O simplemente no le puse no o no la había puesto, no la había diligenciado. Entonces, la misma plataforma me va diciendo que no puedo diligenciar si no tengo una información previamente ya registrada. Luego tenemos el capítulo de trámites. Entonces, en el capítulo de trámites yo voy a registrar todos los permisos, todas las autorizaciones, todas
los tipos de concesiones que yo tenga. Y aquí, esta es como la visual, esta es la visual, me va a aparecer esta información que básicamente me va a pedir una vez que yo le dé clic en nuevo. Cuando yo dé clic aquí en nuevo, voy a poder ir registrando todos los permisos y pueden ser ante diferentes autoridades ambientales. Como le comenté, yo puedo tener una autorización por el DACMA, pero también puedo tener una autorización por la CBC. Entonces, es importante que yo registre aquí todo ese tipo de autorizaciones. El capítulo trámites, pues está dividido en 3 secciones. En la sección de trámites, de registrar los trámites ambientales que tengo, la sección de ICAS del periodo y la sección de ICAS previos. Entonces, ya vimos registrar trámites, ahora vamos a ver cómo registraría yo el trámite. Entonces, este es un ejemplo de cómo serían las preguntas. A mí me van a solicitar aquí eh, el trámite que voy a registrar, permiso, concesión, licencia, el tipo de solicitud. Me van a decir si esta licencia, concesión, autorización es de un tercero, porque pues puede que suceda que aquí donde yo estoy, el lugar donde yo estoy, mi establecimiento, pues funcione con la licencia de un tercero. Me va a poder decir si esa concesión o ese permiso está vigente, es decir, en este año 2025, perdón, pues en el periodo de balance que era 2025 estaba vigente, o si durante ese periodo estábamos en trámite. Entonces aquí nos va a dejar seleccionar si es un auto, pues poner aquí el número de auto o la fecha de radicado. Aquí en el tipo de documento, pues en el caso de una licencia, pues nos va a salir aquí la resolución. Entonces aquí se diligenciaría como el, el, el número, la fecha de notificación, el expediente, la autoridad ambiental que lo autoriza y algunas observaciones. Yo puedo dejar alguna observación adicional. Adicionalmente, pues también debo cargar el acto administrativo, que consta de 2 pasos. Primero, subir el archivo. Entonces yo doy clic en subir el archivo, busco la licencia, en este caso, y luego debo cargarla. Entonces debo subir y cargar el archivo para que quede una vez registrado en plataforma. Y estos, al final de cada sección, de cada subsección, van a estar disponibles estos botones. Estos botones son para guardar la información que yo acabo de registrar, para limpiar, es decir, para borrar todo lo que ya registré previamente, o cerrar. Yo puedo cerrar esto, pero no se me guardaría la información pues que ya registré. ¿Qué sucede si yo ya diligencié el capítulo trámites y quiero guardé sesión y quiero volver a iniciar y debo modificar algo? Pues aquí no va a aparecer guardar, sino que va a aparecer el botón de modificar, para modificar tal vez alguna observación que hice o en general en toda la visual. Toda esta sección se puede hacer mediante estos botones. Luego tenemos la sección de trámites, ICAS, para los que les aplica el ICA, pues esta opción va a ser habilitada. Entonces, ICAS del periodo. Entonces, yo en mi periodo registré, digamos, en el 2025, 2 ICAS. Entonces, aquí voy a registrar ambos ICAS, voy a tener aquí 2 registros con número de expediente, radicado, fecha de radicación, qué recursos monitoreé, información de reporte de inversión del 1%, social, demás. Y en ICAS previos registro el ICA del año inmediatamente anterior a este año. Me explico. Estamos en el 2026. Yo en ICAS periodo voy a registrar los ICAS del 2025. Y en ICAS previos voy a registrar los ICAS del 2024. Y así básicamente sería este capítulo. Luego tenemos el capítulo de energía. Entonces el capítulo de energía se divide entre estas 5 secciones y me van a solicitar toda la información para determinar el consumo pues, de energía que yo consumí en ese periodo de balance, energía en forma de energía eléctrica o consumo total de combustible. Entonces aquí me van a preguntar cuánta fue mi energía comprada en kilowatt año, cuánta vendí, cuánta recibí en transferencia o la cedí, si generé energía, y al final va a salir un consumo total. Luego, en el consumo total de combustibles, entonces, pues si yo consumí combustibles, entonces en esta sección se va a registrar cuál es el estado del combustible, qué tipos de combustibles yo utilicé, si fue comprado, producido,
cuánto tenía al inicio del periodo, al final, cuánto tenía almacenado, ¿no es cierto? Y esos combustibles si fueron utilizados por fuentes fijas o móviles. Entonces, estas secciones, digamos que ya van a ser muy específicas de cada tipo de operación, ¿listo? Entonces, en la misma sección de energía, hay una sección que se llama equipos. Y aquí yo debo crear todos los equipos que se encuentren operando en este periodo de balance. Entonces yo voy a crear equipos, unidades o procesos. Entonces voy a crear, no sé, 5 o 10 equipos, 2. Se seleccionan esos equipos de una lista desplegable. Digo cuál es el nombre, una descripción breve, la capacidad, tiempo de operación, la marca, modelo. Se pueden adjuntar las hojas de vida de los equipos. Y luego de esta sección, esta subsección, está la subsección de combustibles de los equipos. Entonces yo a cada uno de estos equipos debo seleccionar cuál es el combustible que ellos están utilizando. Se puede seleccionar que para que un equipo utilice diferentes combustibles, se puede hacer, se puede seleccionar qué tipo de combustible está operando en ese periodo. Entonces me va a salir qué tipo es, cuál es la cantidad consumida. Dependiendo del tipo que yo seleccione, me pueden pedir el poder calorífico, la densidad o el porcentaje de azufre y fichas técnicas del combustible. Esto para el capítulo energía. Este capítulo, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, yo creo que a todos los establecimientos aplicarían porque todos necesitan de este tipo, pues, de esta fuente para poder realizar sus operaciones. Y es importante diligenciarlo porque a partir de este capítulo, más adelante nos pueden solicitar más información o se nos pueden habilitar otros capítulos. Luego tenemos el capítulo agua. Entonces, el capítulo agua tiene cinco secciones. Tiene 5 secciones. Entradas de agua, salidas de agua, ocupación de cauce, trasvase y embalses. Y si miran, pues estas son básicamente las mismas preguntas que respondimos sí o no en un capítulo anterior, en una sección anterior. Entonces, en la sección 1, que es entradas de agua, tiene estas 2 subsecciones, fuente y puntos de captación. Entonces aquí va a reportar fuentes, puntos, categorías, para qué se usa, cómo se extrajo esa agua, cuántos volúmenes se captaron, cuáles fueron mis caudales autorizados. Entonces yo aquí en fuente, por ejemplo, si yo no tengo como tal un pozo de captación o demás, pues también esta fuente, el acueducto, están los aljibes, manantiales, pues los pozos que ya claramente habíamos mencionado. En métodos de extracción, no, que yo utilizo carrotanques. Aquí está la opción para cada uno de esos tipos de métodos o extracciones o categorías. Casi todos son listas desplegables. Dependiendo de la categoría o la fuente que yo seleccione, asimismo me van a solicitar información. Entonces, tener en cuenta que esto es a manera general lo que me pueden estar pidiendo en las entradas de agua. Luego, en las salidas de agua, se divide en todas estas subsecciones. ¿Cuál es el receptor, punto de descarga, si realizo muestras, las mediciones, la carga promedio? Entonces, aquí se van a ubicar cuáles son los puntos receptores de esos vertimientos o esas descargas, que pueden ser también el alcantarillado público, por ejemplo, o un alcantarillado privado, en el caso que apliquen. ¿Cuál es la categoría? Trámites que permiten esa descarga. Aquí tengo que relacionar, por ejemplo, el permiso de vertimientos que relacioné en una de las secciones anteriores. Entonces, si se dan cuenta, casi todo siempre va a estar como enlazado. La autoridad ambiental que autoriza, el tipo de receptor. También si contamos aquí con una STAR o con un sistema de tratamiento, cuál es esa tecnología que utilizan, no, que coagulación, adición de bacterias, aireación, toda esa información me la van a solicitar aquí. Y también me van a solicitar mis mediciones. Cuando yo realizo mi medición, una caracterización de aguas residuales, pues aquí me van a debo reportar cuáles fueron esos resultados, con qué laboratorio lo realicé, cuáles fueron las fechas, soportes, debo presentar posiblemente el informe. Entonces, todo esto me va a solicitar en la parte de salidas de agua.
Tenemos luego como tal lo que es ocupación de cauce, trasvase y embalse, que ya estas son pues para otro tipo de proyectos muy específicos. Aquí se va a reportar, por ejemplo, en ocupación de cauce, las fuentes, cuál es el uso, el pendiente del lecho, cuáles son los recursos naturales a aprovechar, las licencias. Siempre, en casi todos los capítulos, vamos a estar relacionando licencias, pues obviamente si aplican. Aquí, por ejemplo, en el trasvase, cuánto es, dónde se ubica, se identifica y se ubica el trasvase, cuáles son los caudales, cuáles son los usos. Y lo mismo, pues, en embalse, cuál es el volumen mensual usado, cuál es el caudal, usos, fuentes receptoras, puntos de monitoreo. Y pues a medida que yo vaya diligenciando, asimismo me va a ir pidiendo más y más información. El capítulo aire. Entonces, en el capítulo aire se divide en 3 secciones: calidad del aire, emisiones y ruido. En calidad del aire, entonces, pues calidad del aire tiene que obviamente estar asociado a alguna autorización ambiental, alguna licencia ambiental que me solicite a mí, me requiera a mí hacer monitoreos de calidad del aire. Entonces, ¿qué subsecciones van a estar aquí? Punto, campaña, mediciones y un consolidado. Yo voy a mostrar aquí cuántos puntos de muestreo tengo para hacer mi monitoreo de calidad del aire, cuál es el nombre, la altura de esos puntos, con cuál autoridad ambiental pues debe hacerme a mí la revisión o quién es mi jurisdicción, en qué departamento. Hay una selección de mapas, número de campañas, es decir, yo realicé este monitoreo en época húmeda y el siguiente en época seca, realicé solo uno al año o realicé 2 al año, se describe aquí. Se reporta las mediciones para cada uno de los parámetros medidos, entonces que yo medí MP10 o otro tipo de contaminante atmosférico, entonces aquí se deja toda esa información. Y en el caso de emisiones, hay 2 secciones, 2 subsecciones. Emisiones excepto las de HEI y las de sustancias del protocolo de Montreal y las emisiones HEI como tal. Entonces aquí nos van a preguntar, por ejemplo, si yo hice que un isocinético, entonces debo relacionar los puntos, el tipo de fuente, la altura de descarga, el diámetro del ducto, con qué laboratorio. Toda esa información se va a estar ahí desplegando. Por ejemplo, aparece el listado de laboratorios que están acreditados o que están autorizados por el IDEAM. Y en el caso de las mediciones HEI, pues se van a hacer hasta el alcance 1. ¿No? Así básicamente es la visual. Por ejemplo, aquí tenemos la visual de una de las secciones, que es la sección de ruido. Entonces, aquí tenemos, vamos a seleccionar el punto, qué sector somos, somos sector A, somos sector C, eh, el nombre del laboratorio, el subsector, el tipo de fuente de ruido, tipo de control de la fuente, si tenemos algún tipo de control, las fechas de mediciones, las horas, la duración, si fue un día festivo, incluso eso lo preguntan. Y al final, cuando ya consolidamos la información, por ejemplo, aquí en este periodo, como vemos, aquí podemos ver que durante ese periodo de balance, pues hicieron 2 puntos de monitoreo, tenemos aquí dos resultados. Entonces, toda esa información que yo vaya registrando, al final se va a poder ver en un consolidado. La idea es que siempre la plataforma, de cierta forma, ya se vuelve muy intuitiva a medida de que uno empieza a diligenciar la información. Entonces, todo es como empezar a navegarla y a medida que uno va navegando, pues ya se va familiarizando y ya va aprendiendo qué información o qué consolidados o qué es lo que me están mostrando aquí. ¿Listo? Aquí hay algunos botones, por ejemplo, para borrar, para eliminar, para modificar o para visualizar la información. Listo. Luego tenemos el capítulo biótico, tiene 4 secciones y pues estas secciones, cada una va a tener subsecciones, información adicional. Tenemos la sección 1, información de los permisos, entonces son permisos relacionados con aprovechamiento forestal o aprovechamiento de fauna, en el caso de aprovechamiento de flora maderable y no maderable, cuáles son las obligaciones derivadas del seguimiento de la autoridad ambiental. En ecosistemas, pues vamos a definir cuáles son los ecosistemas en el cual pues yo ese periodo de balance tuve algún tipo de intervención, cuál es el permiso, la ubicación, el área total. Voy a presentar fotografías, coberturas. En la parte de aprovechamientos,
Entonces se relacionan obviamente, siempre hay que relacionar cuál es el trámite ambiental que a mí me está permitiendo realizar este tipo de, de intervenciones en este ecosistema, bueno, de este aprovechamiento de fauna, si ahí tengo permisos de investigación, porque hay diferentes tipos de, digamos, de actividades que se pueden realizar en este entorno. Luego tengo los puntos de monitoreo, entonces los puntos de monitoreo ya dependen mucho de las obligaciones de mi licencia o de mi permiso. Entonces, este capítulo biótico es muy importante hacerlo con una persona que esté muy empapada en el tema, en el sentido de que me van a pedir nombres científicos, grados de amenazas, unas caracterizaciones bastante específicas que la persona que se encargue de esto, pues tiene que estar bastante empapado del tema. Luego tenemos el capítulo suelo, y aquí es muy importante que esta información de suelo se realiza a partir de mediciones. Todo lo que me piden aquí son de mediciones que puede que a mí me hayan pedido por mi licencia, por mi tipo de actividad, por las exploraciones que yo hago, por requerimiento de la autoridad y demás. Son informaciones que van a estar sustentadas a partir de un informe, a partir de una medición sustentada fuertemente. Entonces, tenemos que la calidad del suelo se divide en tres secciones: información del punto, muestras y mediciones. Entonces yo voy a informar aquí el punto donde medí la calidad del suelo, qué actividad se estaba desarrollando en esa zona, si tiene vertimientos, si hay alguna técnica de remediación o restauración, cuál es la vocación del uso del suelo y bueno, demás información relacionada. En la subsección muestras me van a preguntar cuál es el número del punto, el laboratorio, fecha y hora, cuál fue la estacionalidad, la estación. Y luego en mediciones, pues vamos a reportar cada uno de los parámetros. Entonces, bueno, esa sería una de las secciones. Luego tenemos el capítulo de materias primas. Se divide en tres secciones, que son materias primas, perdón, la CPC, que son la clasificación central de producto. Entonces, para cada una de estas existe un listado, existe información adicional que me va a permitir a mí saber si debo realizar este capítulo o no, o con información que yo haya registrado antes puede que se me habilite este capítulo o no. Entonces, en el caso de la CPC, yo puedo consultar el listado completo de clasificación central del Departamento Nacional de Estadística, del DANE, y aquí van a estar las materias primas que generen mayor consumo, mayor impacto ambiental al agua, al aire, al suelo, perdón, o que generen mayor cantidad de incidencia de generación de residuos. Luego tenemos por aquí las sustancias REDSE, que las sustancias REDSE pues cuentan con un anexo donde vamos a ver cuáles son las sustancias. También hay un listado de cuáles son las actividades a las que les aplica mediante el código SIU, unos umbrales a los cuales desde los cuales uno empieza a reportar cuáles son esas sustancias, pero todo esto va guiado con la misma plataforma. La misma plataforma te va a ir como solicitando la información. Y luego está información relacionada con los recursos naturales. Entonces aquí se van a registrar información sobre bienes consumibles que requieren salvoconducto o productos forestales o faunísticos, especies, cantidades consumidas, autorizaciones. Entonces, pues ese es un capítulo que va a depender mucho de la actividad. Entonces, a grandes rasgos son estas tres secciones y a medida que uno va diligenciando capítulos anteriores o el mismo capítulo, pues ahí uno mismo va viendo qué es lo que le aplica y qué no. Ahora sí, venimos como tal con el capítulo de residuos. Capítulo de residuos es donde más vamos a hacer como el enfoque de explicar cómo va a ser el diligenciamiento de cada una de las secciones. Entonces, el capítulo de residuos se divide en tres secciones: residuos peligrosos, residuos no peligrosos y residuos post-consumo. Entonces doy clic en residuos peligrosos. Me va a salir esta visual, esta que estoy aquí señalando. Esta visual va a tener tres secciones, subsecciones: generación y manejo de residuos peligrosos, categoría del generador y actas de gestión y plan de gestión de RESPEL. Este plan de gestión de RESPEL es una opción que está habilitada por si yo quiero subir mi plan de gestión RESPEL, pues ahí está la opción para irlo diligenciando.
cargar el documento. Esta es la visual. Aquí en nuevo, nosotros damos clic para empezar a diligenciar el residuo peligroso que yo genere en ese periodo de balance. ¿Qué voy a diligenciar? Corrientes. Yo voy a empezar a diligenciar mi generación de residuos por corrientes. Entonces yo voy a diligenciar primero Y1, si tengo Y1, Y2, Y3. Entonces por cada una de las corrientes se va a realizar el registro. Entonces yo doy nuevo y me va a aparecer esta parte. Digamos que el registro se hace en 4 pasos. Son 4 pasos. La primera, yo voy a identificar el residuo o básicamente voy a identificar la corriente que voy a registrar. Primero, ¿qué me va a aparecer? Ubicación. Entonces la ubicación donde yo me encuentro, donde se encuentra mi establecimiento. Luego voy a diligenciar el código de la corriente. Entonces aquí están disponibles las 105 clases de corrientes de residuos que están de los anexos de la IDEAN, de la normativa. Yo puedo diligenciar bien sea directamente la corriente Y1 o puedo diligenciar, escribir aquí el nombre más representativo de ese residuo. En este caso seleccionamos la corriente Y1 y hay una opción que es la desagregación. En este caso, para la corriente Y1 le aplica una desagregación, pero puede que haya una corriente que no tenga desagregación y aquí pues no pasa nada, simplemente aquí ese espacio no se diligencia. Entonces, para la Y1, en este caso estoy diligenciando la desagregación, que es la Y1.2, correspondiente a los residuos biosanitarios, desechos clínicos biosanitarios. Va a estar la opción de indicar cuál es la característica de peligrosidad, entonces es una lista desplegable, en este caso es un residuo biológico infeccioso, pero si yo tengo mi otro residuo, pues van a estar todas las características del CRETIP. Puedo decir si es tóxico, si es reactivo, si es inflamable, si es corrosivo, y debo indicar en qué estado se encuentra ese residuo. En este caso es un sólido o semisólido. Aquí luego está una opción para yo describir, dar una descripción por el usuario, como bien dice aquí, mi residuo. En este caso es un residuo de enfermería de mi establecimiento. Ya una vez diligenciado aquí, identificado el residuo, doy clic en siguiente. Luego en siguiente está la sección 2. La sección 2 hace parte de los residuos que se tratan dentro del establecimiento. Aquí dice bien claro, dentro del establecimiento. Y digamos que se divide en 2 partes. Los residuos que son almacenados y los residuos que son gestionados dentro del establecimiento. El tema del almacenamiento, como indica aquí la nota, esa opción está ahí para conocer residuos que vienen del año anterior o van a estar en el año siguiente, pero que son cantidades pues considerables, ¿no es cierto? Y no se registran cualquier día del año, sino lo que quede a 1 de enero o a 31 de diciembre. El resto de días del año no, porque pues el residuo va a estar circulando, va a salir de mi instalación, va a ir para el gestor. Entonces aquí solo para estas fechas, 1 de enero al 30 y 31 de diciembre. Luego en esta parte de acá está la gestión, pero es gestión dentro del establecimiento. Entonces puede que yo dentro de mi establecimiento tenga un autoclave. Entonces, si yo hago la gestión interna con autoclave, pues puedo diligenciar esa información aquí. Como sucede con las mayorías, la gestión es externa, entonces yo esto aquí lo voy a dejar básicamente sin diligenciar, lo dejo quietico, y me voy a la sección 3, que es manejo al exterior del establecimiento. Cuando yo ingreso, me van a salir 2 opciones. Si yo lo hago al interior del país o al exterior del país. En este caso vamos a hacerlo al interior del país, que es el caso común, es la regla. Entonces, al interior del país, luego me van a salir nuevamente las 2 partes. Me dice, si yo lo hago, si hay un almacenamiento o si hay una gestión. En este caso, pues cuando yo saco mi residuo de mi establecimiento es porque va a haber una gestión externa, ¿no es cierto? Entonces, esto es la parte de gestión externa. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a diligenciar el tratamiento. Entonces, nosotros ya venimos con ese residuo Y1, Y1.2.
Entonces voy a decir qué es lo que debe tener ese residuo, luego el tipo de gestión, la cantidad, en este caso 5, y la razón social. Aquí está la lista desplegable donde yo voy a poner todas las razones, la razón social que me hace el tratamiento a mi residuo. Cuando yo ya diligencio esto, al final me va a salir un consolidado con la información que acabé de diligenciar para esa corriente. Me va a salir la razón social, el tipo de tratamiento, subtipo y la cantidad. Y la misma plataforma me va a decir si el gestor se encuentra habilitado o no se encuentra habilitado. Valen, qué Esta pena misma, dime. interrumpirte. Nos quedan 8 minuticos. No sé Ujú. si puedes darle un poquito de celeridad a esta Sí, parte del ya tema la para parte de resolver algunas residuos. inquietudes. Sí, Gracias. la parte de residuos es la principal. Entonces, residuos peligrosos. Y al final, pues un consolidado donde va a salir como toda la información relacionada a la gestión que hice de ese residuo peligroso. En la sección 2 ya hicimos la generación y manejo. Ahorita en la sección 2 de residuos peligrosos se va a diligenciar mes a mes los totales de residuos generados, no solo por corriente. Aquí ya es el total que yo generé de residuos peligrosos al mes. Y aquí el mismo sistema va a arrojar si soy un micro, pregenerador, pequeño, mediano, grande, todo dependiendo la información que yo aquí registre. Luego tenemos residuos no peligrosos, se va a dividir también en las mismas 4 partes. En este caso, pues lo que vamos a hacer es irnos a lo que viene siendo el manejo al exterior, obviando un poquito estas dos. Entonces, en este caso, elegimos papel archivo o el tipo de residuo es papel y la descripción es papel archivo. Manejo al exterior del establecimiento, si es almacenamiento, en este caso lo que nos concierne más es gestión. Y aquí voy a poner qué es lo que se hace con ese papel archivo que yo envié. En este caso, un reciclaje mecánico, hay una trituración, hay una compactación, la cantidad que yo envié y la razón social. Aquí yo debo escribirlo, lo voy a digitar, porque para el caso de residuos no peligrosos, pues no hay como tal un listado. Y al final, pues me va a salir el periodo de balance de la cantidad total de residuos que yo estuve generando. Luego tenemos residuos post-consumo. La parte de residuos post-consumo es más sencilla porque solo es una sección, es la parte de nuevo, doy clic a nuevo, y aquí lo único que va a diligenciar es el tipo de residuo, el subtipo, a quién le estoy entregando, sistema de recolección y las cantidades. Y esta es la única parte de residuos post-consumo. Entonces, la parte de residuos, pues, si miran cómo se diligencia residuos, así mismo van a ser los capítulos anteriores y me refiero al tema de que toda la información que solicitan, dependiendo de lo que yo vaya a diligenciar, pues hay diferentes listas desplegables. Luego ya los últimos capítulos es el tema de contingencias, entonces voy a reportar las contingencias de mi periodo de balance, nombre, fecha, en dónde sucedió, y voy a registrar también cuál es la sustancia relacionada a esa contingencia, cuál es la sustancia asociada a esa contingencia que yo reporté. Y esta es básicamente la información que me van a solicitar. Luego hay un capítulo de acciones de gestión ambiental, un capítulo de sí, no. Dependiendo de lo que yo responda, se me van a habilitar las demás secciones. Entonces, por ejemplo, en sistema de gestión ambiental, pues yo puedo poner que sí, que estoy acreditado por ISO 14001, por Flor Verde, por otro tipo de ente certificador. Me van a pedir el número de consecutivo. Incluso está la opción de que yo puede que tenga un sistema de gestión implementado, pero no lo tengo acreditado, pero yo cumplo con todos los estándares. Esa opción está aquí y pues también demuestra la gestión que yo tengo al interior de mi organización en cuanto al componente ambiental, a pesar de que no esté acreditado, pero pues sigo esa normativa. Convenios de producción más limpia, programas de excelencia ambiental, entonces voy a marcar si lo tengo, si no lo tengo, y así mismo me van a solicitar información adicional. Ya para finalizar, entonces yo ya diligencié todos mis capítulos, doy clic en guardar, en cerrar y están estos estados. Estos estados los voy a encontrar al inicio, cuando yo ingrese a la plataforma. Aquí, como pueden ver, están todos los periodos de balance y el estado en el que se encuentra. En diligenciamiento es el estado en el que estamos en este momento porque estamos diligenciando la información, estamos modificando, eliminando, incluyendo información. Cuando yo ya
termino todo mi registro, voy a cerrar. Entonces, cuando ya está cerrado, yo indico que ya todo el RUA fue diligenciado, pero aún no se ha iniciado el proceso de revisión. Porque, ¿qué sucede? Todo lo que yo informe aquí me lo va a revisar mi autoridad ambiental competente. Cuando la autoridad ya esté revisando, pues va a estar en periodo de revisión, como se indica aquí, y en revisión va a aparecer ese estado acá. Pueden pasar dos cosas, que la autoridad ambiental que está en revisión lo transmita o lo genere como, lo identifique como no conforme. Cuando está no conforme es porque en la validación se identificó algún parámetro o alguna información que no coincidía, que estaba por fuera, que tiene que ser rectificada. Entonces, cuando está no conforme, a uno como establecimiento le dan la opción de rectificar, de modificar. Aquí es la única opción donde se puede volver a modificar información y se vuelve a enviar. Y la otra opción es que desde de la revisión pase a la transmisión, que esté transmitido, es decir, que la autoridad le pase directamente la información al IDEAM. Y ya pues la IDEAM se encarga pues de seguir su proceso. Posiblemente después de transmitido lo que tengamos es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que ese es el portal web con 5 capítulos, donde va a ser pública la información, no toda, pero va a ser pública la información que nosotros estuvimos registrando aquí en nuestra plataforma. Y bueno, básicamente esto sería como todo el tema del registro único ambiental, pues un enfoque un poco más en lo que es residuos, que es como nuestro campo de acción aquí en Ática. Y pues estamos prestos a escuchar sus preguntas, si las tienen. Muchas de ellas, pues imagino yo que van a surgir en el diligenciamiento como tal. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Valen, por el espacio. Por aquí te comparto algunas de manera rápida. Ujú. Intento hacer cambio de clave y me envían los nuevos al correo y no me funcionan. ¿Qué puedo hacer? Ok, en ese caso, ya toca hablar directamente con la autoridad porque puede ser un problema con la plataforma. Sucede que aún están haciendo transmisión de datos, todavía le están haciendo actualizaciones. Pues estos días que estuve consultando bastante la plataforma, entre la semana pasada y hoy, han habido pues nuevas opciones, entonces toca comunicarse en este caso con la autoridad y ya verificar ellos cuál es el paso a seguir. Otra pregunta dice, ¿se realizó la solicitud de usuario y contraseña a la autoridad para el reporte de residuos generados anualmente? ¿Esto es lo mismo o son reportes independientes? ¿Puedes repetirlo, Aleja? Perdón. Creo que lo que entiendo es que él dice que si hay que hacer un reporte como el de Respel, no, o sea, a partir de ahora No, vale la solo RUA. plataforma de RESPEL, de registro de generadores RESPEL, ya no va a estar disponible. Ya está únicamente para consulta, pero tú ya no puedes ingresar ahí a realizar algún tipo de registro. Ya, eso ya no se puede. Ya ¿Qué puedo toca hacer todo a si... partir del RUA. Listo, gracias, vale. ¿Qué puedo hacer si debo modificar la información en el capítulo de persona natural o jurídica? Listo. Entonces, para modificar la información en ese capítulo, lo que hay que hacer es realizar una solicitud escrita a la autoridad ambiental a nombre de la persona, a nombre del representante legal. Entonces, el representante legal debe decir por qué justificar, tenemos que, pues obviamente en el oficio justificar cuál va a ser el cambio y para qué periodos va a aplicar y el por qué necesitamos modificar esa información. De manera escrita, la autoridad ambiental, adjuntando los soportes. Y Listo, pues a gracias. nombre del Por aquí hay unas representante. preguntas que dicen desde cuándo está habilitada la plataforma ROI y hasta cuándo está el plazo. Por ahí también les compartí, les he ido resolviendo algunas inquietudes, les Ujú. compartí el artículo 7 y les compartí otros artículos donde se establecen los plazos Las para que fechas, lo ok. tengamos presente. Todo Ujú. eso está La en la plataforma ya está resolución. habilitada. La plataforma ya está Ajá. habilitada para empezar con el diligenciamiento y los plazos van a depender del dígito de verificación del NID del establecimiento. Entonces, sí, toca verificar si el plazo va hasta ahorita hasta marzo o el plazo inicia ahorita en abril y termina en mayo. Toca consultar en la resolución. Listo, gracias. ¿Cómo se registra en la herramienta informática la fecha de vencimiento para las licencias y permisos si estos fueron otorgados por la vida útil del proyecto?
Ok, entonces hay permisos, licencias, por ejemplo, en el caso de nosotros, es una licencia por la vida útil. Entonces, en ese caso, cuando uno está diligenciando, no está esa opción de vida útil. Lo que hay que hacer es poner la fecha más lejana que se pueda, el año más lejano, y dentro de las observaciones, dejar que es por la vida útil del proyecto, que esas son como las modificaciones que puede ir haciendo la plataforma a medida que vaya viendo como las dudas que presentan los usuarios. Por aquí Gracias, vale. veo, alguien dice, si anteriormente diligenciaba RESPEL y ahora RUA, ¿solo me aplica el capítulo RESPEL o debo diligenciar todo el RUA? Cuando uno inicia a diligenciar lo que es la información general, ahí van a, de acuerdo a lo que uno vaya respondiendo, se van habilitando o no capítulos. Por ejemplo, si tú antes realizabas registro RESPEL, posiblemente no tengas mucho que ver con el componente biótico. Entonces, ese capítulo no te va a tocar diligenciarlo. Que sí nos va a tocar casi a todos, porque todos utilizamos energía, entonces el componente energía a todos nos toca diligenciarlo. Agua, todos utilizamos agua para nuestra operación. Entonces, esos capítulos iniciales posiblemente sí toque diligenciarlos, pero si antes diligenciaba RESPEL, obviamente el capítulo de residuos te va a aplicar. Todo depende de la información que pongan cuando esté uno diligenciando la sección de información general, información complementaria, en la sección información complementaria, de acuerdo a lo que yo diligencie en la sección complementaria, se me van a habilitar o no los otros capítulos. Por eso es muy importante saber qué poner ahí para que no vayan a preguntar cosas que no me aplican. Gracias, Valen. Aquí otra persona dice, si en otra locación también voy a generar RESPEL, ¿debo gestionar el usuario con la autoridad ambiental de esa jurisdicción? Sí, si es de otra jurisdicción, yo debo solicitarlo con la jurisdicción que se encuentra, que tenga ahí la operación. Para cada uno de los establecimientos. Ujú, Eso es importante tenerlo claro. ujú. Si somos una empresa pequeña con 4 máquinas que realizan corte de papel que genera residuos, ¿debo hacer RUA o es solo para empresas que tienen permisos y licencias? Si estás generando residuos peligrosos de acuerdo si eres un pequeño generador, microgenerador de residuos peligrosos, sí te toca realizar el registro RUA. Si anteriormente hacías registro RESPEL, debes hacer registro RUA. Listo, gracias, Valen. Bueno, Ujú. entendemos que no podemos en este espacio responder todas las preguntas, pero la idea es poder abarcar una gran cantidad. Ya se nos acabó este espacio, les agradecemos mucho a todos por esta asistencia. Igual pues estaremos prestos a inquietudes adicionales, también para eso está nuestro equipo comercial. Y bueno, por hoy damos finalizado de este webinar. Esperamos tenerlos en los futuros webinars de acuerdo con la programación que se les estará compartiendo por las diferentes redes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Valen. Ujú. Mm. Hay que recordar que la grabación va a quedar cargada en las plataformas de YouTube de Ática, del Grupo Empresarial Ática. Entonces ahí pueden nuevamente consultar. También hay un manual de diligenciamiento. Pueden consultar el manual de diligenciamiento para preguntas más puntuales o si quieren abordar más lo que son los capítulos específicos. Entonces en el manual está la información. Gracias por esos tips. Que tengan una excelente tarde. Gracias.